Bueno, me imagino que todos aquí sabéis que en la Biblia la vestidura representa el carácter, espiritualmente hablando. Y es posible que algunos de los que estáis aquí hayáis visto esta imagen alguna vez, porque se ha usado en libros cristianos o en publicaciones cristianas. ¿Hay alguien que lo ha visto alguna vez esta imagen? ¿Puede levantar la mano? ¿Simplemente alguno? ¿Sí? ¿Uno? Dos. Vale. Si yo os preguntara ¿qué texto de la Biblia está representando esta imagen? ¿Sabría alguien decirme? Yo os puedo decir donde yo he visto esta imagen lo que ellos dicen que representa. Pero si yo ahora os pongo a prueba, ¿dónde está esta imagen en el Antiguo Testamento? En el libro de Zacarías se habla de Josué, que tenía un cargo. Hay una circunstancia, lo vamos a leer. El sumo sacerdote Josué, y fijaros que ese hombre que está en primer plano está representando a Josué. Y en el texto bíblico se habla que encima de José se coloca una vestidura, una túnica, ¿vale? Entonces la pregunta que yo os hago aquí es, ¿se le está poniendo la túnica a Josué o se le está quitando la túnica? Os pregunto, ¿quiénes creen que se le está poniendo la túnica? 4, vale, la mayoría. ¿Qué tiene abajo? Muy bien, hermana, muy bien. ¿Cómo se puede colocar una túnica que representa el carácter de Cristo encima de alguien que tiene una vestidura sucia que representa nuestra iniquidad y el pecado? ¿Cómo es posible? No es posible. El texto bíblico no dice esto, pero esta imagen que circula en medios cristianos nos quieren hacer creer que existe la posibilidad de que Dios venga a colocarnos el carácter de Cristo mientras tenemos un carácter ensuciado, una naturaleza humana. Hay una cita por ahí que dice: la justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecados que no han sido confesados ni abandonados. Que nadie crea que yo tengo un pecado en mi vida. No hablamos de un accidente, hablamos de una forma de vida o una práctica. Y que yo soy cristiano, yo creo en Jesús, hay pecado en mi vida, y entonces es como que Jesús me cubre y yo ahora soy un cristiano que tiene vestiduras manchadas. Eso no dice el texto bíblico, que la hermana bien ha recordado, que si alguien quiere buscar, lo vamos a mirar ahora mismo, pero fijaros bien que cuando yo estaba preparando esto decía, pero Dios mío, esto de colocar un manto de luz, un manto de justicia, cuando hay algo en el interior que no está bien, es exactamente lo que ocurrió con Lucifer en el cielo. Lucifer era luz, pero se corrompió dentro y aun con la corrupción que había dentro y con la luz exterior, engañó a la tercera parte de los ángeles. Con luz. Esa es la forma más sutil de engañar del enemigo. Engaña con luz. ¿De acuerdo? Pero en su interior había orgullo y soberbia. Y fijaros cuántas aplicaciones vamos a empezar a sacar aquí, ¿eh? Porque si yo soy un cristiano que guardo iniquidad en mi vida y me cubro con el manto del cristianismo, yo estoy imitando a Lucifer. Por eso he titulado este sermón Las vestiduras de Cristo y las vestiduras de Satanás. Se parecen, pero no tienen nada que ver una con la otra. Y el texto que hemos mencionado está en Zacarías 3:3, que dice: Josué estaba vestido de vestiduras viles. Ahí está alguien que representa a Josué con vestiduras viles. Fijaros que el texto bíblico, después de esto, no va a decir que viene un ángel a colocarle encima el manto. Dice, quitadle esas vestiduras viles, y después más adelante dice, he quitado tu pecado. Con lo cual las vestiduras viles simbolizan el pecado. Y no puede haber las dos cosas a la vez. No puede haber dos vestiduras a la vez, es la idea. El versículo 5 dice, después dijo, poned una mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza,
y le vistieron las ropas de sacerdote. Fijaros que este patrón es muy interesante porque desde el principio de la Biblia, en el Edén, nos encontramos con Adán y Eva, ¿vale? ¿Cuál era la vestidura original de Adán y Eva? ¿Cuál era? Luz. Muy bien, esa era la vestidura. Tenían un vestido de luz que perdieron al pecar. Lo que consiguió el enemigo es, primero, los saca de la presencia de Dios, los desvía del camino, pierden el vestido de luz. ¿Qué ocurre cuando pierden el vestido de luz? Que ellos van y con unas hojas de higuera se cosen algo para taparse. Ese era su propio vestido. Ellos tuvieron que coser algo porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Por eso cosieron algo, ¿no? Se hacen su vestido, pero Dios, fijaros bien, les va a cambiar la vestidura. Y para colocarles el vestido del cordero, tiene que quitarles la vestidura que se habían hecho. Cuando llegan a este punto que Dios los viste, primero Dios los ha tenido que desvestir de todo lo que ellos se habían cosido. ¿Me seguís? Si vamos un poquito más adelante en la historia bíblica, vemos que a Aarón, como sumo sacerdote, también se le vistió de sumo sacerdote. Y si leemos en Éxodo 29, ahí concretamente dice, y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod del pectoral, le ceñirás con el cinto, pondrás la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Hay un pequeño detalle que no dice Éxodo y que sí dice otro texto concretamente en Levítico. Fijaros el detalle, porque a veces nos ocurre como a la hermana esta mañana que mencionaba, que estaba leyendo un solo texto de la Biblia y se estaba confundiendo. Un texto, cuando lo sacamos del contexto de la Biblia, podemos tener un problema. Fijaros bien que antes de que Moisés vistiera a Aarón, hizo algo. ¿Sabéis lo que hizo? Correcto. Y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua y después los vistió. Con los dos textos estamos cogiendo la idea completa. Si me hubiera quedado solo con el de Éxodo, me pierdo que Moisés primero los lavó. Y aquí hay mucho símbolo espiritual. Dios primero tiene que lavarnos a nosotros, lavar nuestras inmundicias para colocarnos su manto de santidad. Si seguimos un poquito más adelante, en el Nuevo Testamento se nos habla de los fariseos. Y fijaros qué lenguaje utiliza Jesús. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de inmundicia. Por fuera blancos, por dentro inmundicia. Otra vez se repite el esquema, desde el mismo ejemplo que hemos visto de Lucifer. ¿Cuál era el problema principal que tenían los fariseos? ¿Cuál es el problema de uno que dice ser cristiano y que está en esta condición? Por fuera, blanco, como un sepulcro. Por dentro, podrido. ¿Cómo uno llega a esta condición? Yo creo que esta cita lo explica un poquito. Dice, la manifestación más común del pecado contra el Espíritu Santo consiste en despreciar persistentemente la invitación del cielo a arrepentirse. Esta palabra es importante, persistentemente, constantemente. Como le dijo Esteban a quienes le estaban apedreando, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, siempre. Muy bien. Jesús ya nos avisó y dijo que hay algunos que son ovejas, que por dentro son lobos rapaces. Doble vestidura, o una vestidura que cubre la iniquidad que hay dentro. Fijaros cómo se va repitiendo a lo largo de la Biblia, la misma idea, ¿eh? Y nosotros que estamos recordando hoy el día de la expiación, también se la llamaba el día del ayuno, o el gran ayuno. Fijaros que para que en Israel se celebrara el día de la expiación tenían 10 días enteros, llamados los días de las trompetas, que eran los días de arrepentimiento. Para un día, como el de expiación, primero tenían 10. Por eso yo esta semana he estado compartiendo con vosotros
diversas citas sobre el arrepentimiento, porque el tiempo para arrepentirse es durante las trompetas. Y no sé si habéis leído una de las últimas que he compartido esta mañana, decía algo así como: la persona que esté viviendo en pecado está bajo el dominio de Satanás. Un solo pecado, dice la cita, un solo pecado que no hayamos confesado nos mantiene bajo el dominio de Satanás. Uno, solo uno. Y ahora vamos a preguntarnos cada uno si tenemos algo dentro. Dice el libro de Levítico: en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Claro, lo que dice más adelante en el versículo 13 es que la expiación y la limpieza o la purificación se hará por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. Esto es interesante porque tenía que haber un día de limpieza del santuario. Durante todo el año entero la gente estaba confesando sus pecados, pero al final lo que en realidad era el día de expiación no era el día para arrepentirse, era el día para limpiar el santuario de todos los pecados a lo largo del año que uno había confesado. Esa era la idea. ¿Qué es lo que ocurría si una persona no había confesado un solo pecado durante el año? Llegaba el día de expiación y no había confesado un pecado. ¿Qué ocurría? Lo cortaban del pueblo por un pecado que no había confesado. ¿Cuántas personas tendría que cortar Dios de su pueblo hoy? Porque pasa un año y pasa otro y pasa otro, y en vez de dedicar un día para el ayuno de oración y el arrepentimiento, celebramos fiestas. Se celebran fiestas populares, fiestas comunes. En vez de estar aquí o en otros lugares dedicando, qué menos que dedicar un día al año para poder recordar todas estas cosas que nos ayudan a entender que el Espíritu Santo quiere limpiarnos, como hemos cantado, de toda nuestra maldad, no de un poco de maldad, de toda. Este día, que es algo tan especial que a veces siempre nos hemos quedado con la idea de que el día de expiación era el día de confesar y del perdón. Pero en realidad, cuando terminaba la fiesta, lo que ellos creían, cuando terminaban el proceso, creían que comenzaban una nueva vida. Creían que Dios los volvía a crear para poder vivir otro año más. Este es el texto un poco que resume eso. Este es el texto que habla de que Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Fijaros bien este texto, dice: Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Y en todo lugar, dice. Este es el texto que yo a veces he pensado, si algún día yo me tuviera que presentar o pudiera estar presente delante del presidente del gobierno, del rey, de alguien muy importante, no hay tiempo para predicar, solo hay tiempo para un versículo. Este sería el versículo para mí. Jesús viene pronto, es solo un dato. Esto es una necesidad que tiene cada ser humano, hasta el Papa. Todo ser humano tiene necesidad de esto. Y fijaros, por una parte, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Y cómo puede Dios hacer eso? Por medio de su Espíritu, ¿no? Por eso leemos en Juan 16:8 que el Espíritu convence de pecado. Y os pregunto, ¿el Espíritu convence de pecado solo a algunos hombres o el Espíritu convence de pecado a todos los hombres? O quiere convencer por lo menos. Todos, ¿no? Todos, vale. ¿Y el rey David se resistió? No. Vale, vamos a imaginar una escena que no es lo que ocurrió, pero quiero que saquemos una lección. La escena es que tenemos por un lado ahí al profeta Natán, que ha ido a hablar a David y decirle: tú has pecado. Y David dice: bueno, este es un hombre, yo quiero escuchar a todos mis consejeros, a ver qué consejo me dan a mí mis consejeros, porque este pobre hombre, que no sé quién es, o no lo conozco bien, me dice que me tengo que arrepentir. Entonces, solamente estamos imaginando, David escucha a sus consejeros y los consejeros le dicen: ni se te ocurra reconocer tu pecado, porque tu popularidad en el pueblo se viene por los suelos, no te van a respetar como rey y tu vida va a ser un desastre. Y entonces David primero le habla a Dios a través de un hombre y luego le hablan los hombres, y entonces David dice: que no se entere nadie de esto. Y estamos imaginando solo,
Y en vez de escuchar a Natán y que todo terminara como hemos leído muchas veces en la Biblia, que todo hubiera terminado, se acabó, que no salga de aquí, que nadie se entere. Y a este hombre lo tenemos que matar, como se hacía en la antigüedad. Espada, fuera el profeta. ¿Eso suena un poco fuera de lo normal? Os hago otra pregunta. Vamos a pensar que David era un creyente porque lo era, porque era el rey de Israel. ¿Puede primero el Espíritu Santo utilizar al profeta para decirle algo y luego utiliza el mismo Espíritu Santo, utiliza a sus consejeros para decirle lo contrario? ¿Puede hacer así el Espíritu Santo? No puede, ¿verdad? No puede. Por eso hay un texto que me gusta mucho que dice, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, dice ahí, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí, y en él amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Dios no es sí y ahora digo no. Claro, la escena que yo he planteado del rey David, le va primero el profeta y le van luego los consejeros, es una historia irreal, pero es para hacernos la idea. Pero ahora os cuento una historia real. Esto es real lo que vais a escuchar. Una persona en esta zona donde vivimos estaba viviendo en pecado y no se daba cuenta durante años. Y aunque había alguien que intentaba percibirla, esta persona no se daba cuenta. Hasta que una noche Dios le quita por completo el sueño a esta persona, le convence de pecado y toda la noche en oración clamando, supuestamente arrepintiéndose por el pecado. Toda la noche sin dormir. ¿Qué es lo que hace? Escribe una carta a su iglesia. Por favor, quiero que ustedes me borren de la iglesia. Porque entendía que el pecado que había cometido era grave. Y lo era. Le entrega la carta al pastor. Y el pastor le dice, ¿pero cómo vas a hacer esto? No te vayas. ¿Vas a quedar tú sola? No, pero no te vayas de la iglesia porque el que se va de la iglesia se pierde. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Escuchó esta persona al Espíritu Santo toda la noche diciéndose que tenía que arrepentirse e impulsarle a escribir la carta de renuncia a la iglesia? ¿O escuchó al pastor y otras voces que decían, no te vayas de la iglesia porque es muy triste, ¿no?, que alguien se vaya de la iglesia? Se tiene el concepto de que el que se va del edificio se pierde por la eternidad, cosa que es falso. ¿Qué ocurrió? ¿A quién le hizo caso? Pues al final no se le borró y no hizo caso al Espíritu Santo. Y la vida ha ido a peor. Y yo conozco el caso. Y cuando yo hablaba con esta persona decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo te haya hablado tan claro y que tú no hayas dejado que el Espíritu Santo trabajara para empezar una nueva vida de cero y que Dios limpiara la inmundicia que había cometido su corazón, su vida? Porque Dios da segundas y terceras oportunidades. Pero cuando nos humillamos y cuando nos confesamos nuestras faltas y cuando nos arrepentimos. Y me pregunto si aquí puede haber alguna persona que esté en una condición similar. ¿Algún pecado sin que hayamos confesado, del que nos hemos arrepentido? Colocándonos el manto encima, el manto blanco del cristianismo, del miembro de iglesia, el manto blanco de la oración, el manto blanco de tener un cargo en la iglesia, tener un puesto importante. Todo eso son mantos blancos que los fariseos utilizaban muy bien. Como dice Proverbios 28:13, el que confiesa y se aparta, ese es el que verdaderamente que está haciendo la voluntad de Dios. Y algo que es muy importante, que a veces yo he mencionado aquí, la verdadera conversión no es de fuera para adentro, es de dentro para afuera. Yo puedo ver a un cristiano desde fuera muy blanco, con una túnica muy blanca, y yo no sé lo que hay dentro. Por eso, en vez de preocuparnos de nuestra vestidura exterior, espiritualmente hablando, lo que deberíamos estar pensando es que Dios trabaja desde dentro para afuera.
y que toda persona, da igual cuán sucia esté por fuera, Dios va a trabajar de dentro para afuera. Lo más difícil no es que Dios trabaje con una persona pecadora, lo más difícil es que Dios trabaje con una persona pecadora con un manto de justicia. Y la membresía a una denominación a veces se convierte en un manto de justicia. ¿Cuántos casos hemos oído de personas, que os pudiera contar algunos, viviendo una doble vida, y algunos pastores me lo han confesado a mí, estar viviendo una doble vida? Y dan una cara a su iglesia y a sus miembros y están viviendo una doble vida. Esto es algo real, ¿eh? Lo que Dios quiere para nosotros es lo que dice Isaías 1:25. Limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Dios quiere quitarnos toda nuestra impureza. También lo dice Jeremías. Dice, los limpiaré de toda su maldad, como hemos cantado en el himno. Cuando Dios nos limpie de toda la maldad, entonces sí se cumplen las palabras de Romanos, vestíos del Señor Jesucristo. Romanos 13:14. Ahí sí llevamos las vestiduras de Cristo. Cuando hay manchas dentro, no estamos representando a Cristo y podemos estar dando un falso testimonio. Y curiosamente, el libro del Nuevo Testamento que más veces habla de las vestiduras, ¿sabéis cuál es? Muy bien, Apocalipsis. Fijaros que yo os voy a dar rápidamente, hacemos un repaso. En Apocalipsis 3:4 se habla de unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. En Apocalipsis 3:18 dice, te aconsejo que compres de mí vestiduras blancas. En Apocalipsis 4:4 dice que había 24 ancianos vestidos de ropas blancas. En Apocalipsis 7:9 había una gran multitud, la cual nadie podía contar, vestidos de ropas blancas, y un poco más adelante dice, entonces uno de los ancianos habló, diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Para concluir, ¿cuál de las dos imágenes refleja mejor mi actual estado espiritual? Que cada uno se examine cuál de las dos refleja mi estado espiritual. Porque el tiempo es tan breve que debiéramos estar rogando al Espíritu Santo que nos convenzca de pecado. Y cuando el Espíritu convence de pecado, esto es algo que no he dicho, el Espíritu te dice concretamente cuál es el pecado. Hay una confesión que es una aparente confesión, que es una falsa confesión. Y es, como yo escuché una vez a un pastor cuando se despedía de la iglesia, después de 4 años, después de haber maltratado a unos hermanos, haber criticado a otros y haber hecho algunas cosas, delante en el púlpito, si es que he pecado, perdonadme. Si es que, quiere decir que no estoy reconociendo ningún pecado. Cuando una persona habla con este lenguaje, nada específico, nada concreto, no se está arrepintiendo de nada. Porque el verdadero arrepentimiento es concreto y específico. Porque así es como trabaja el Espíritu Santo. Y la pregunta es si nosotros, los que estamos aquí reunidos, estamos dejando que el Espíritu Santo trabaje en nosotros para que nos diga concretamente cuál es el pecado que tiene que limpiar en mí. O cuáles son los pecados que tiene que limpiar en mí. Porque si el proceso no se hace como hemos visto, los que están representados en la imagen de la izquierda no van a pasar el filtro en el tiempo del fin y desgraciadamente se perderán pensando que son cristianos, esperando la segunda venida. No entrarán en las bodas porque no tienen las vestiduras completamente limpias. Por eso yo propuse la semana pasada
hacer una reunión de oración entre nosotros, para que podamos de alguna forma expresar nuestras debilidades, para que podamos orar por las debilidades de otros hermanos, para que el Espíritu Santo haga un trabajo en nosotros, que todos necesitamos, y yo incluido, no porque yo esté hablando aquí soy mejor que nadie de los que estáis. El Espíritu Santo quiere llegar al sótano de nuestra mente y descubrir qué es lo que está enraizado en nuestro carácter, que hace que nosotros sigamos todavía luchando con el pecado. Que Dios nos ayude a liberarnos de la influencia satánica que es el pecado, que lo es, y que realmente pueda hacernos libres espiritualmente, para que coloquemos nuestras vidas bajo su dominio e influencia y el pecado no nos sea atractivo. Pero cuando uno ha superado un pecado, ya no le llama atención, ya no le atrae. Mientras algo nos atraiga, todavía tenemos un problema con el pecado. Pero Dios puede solucionarlo, siempre que le demos la oportunidad y siempre que seamos sinceros para ello. Que Dios nos ayude para que esto se pueda cumplir en cada uno de los que estamos aquí. Amén. Vale, voy a orar para terminar. Gracias, Señor, te damos porque tú nos has dado la oportunidad de vivir, Señor, y en tu mente está la idea de que nosotros seamos representantes y ejemplos de lo que fue la vida de tu Hijo, Señor. Hemos sido predestinados a ser como Él, y tu Espíritu Santo, ese es el trabajo que hace en cada uno de nosotros. El problema es el impedimento que a veces nosotros le colocamos, porque somos débiles, porque arrastramos también una herencia, arrastramos una educación incorrecta que nos dieron nuestros padres, pero todo eso tú, Señor, con tu poder, lo puedes resolver si somos sinceros, si nos ponemos en tus manos y si permitimos que tu Espíritu Santo haga todo el trabajo para que se realice el milagro de la conversión, para que ya no nos llame la atención el pecado, para que nos sea aborrecible y para que lo único que nos agrade y nos llene sea, Señor, tu santidad, el carácter de tu Hijo y tu ley. Que eso sea una realidad en nosotros, Señor, porque cada uno de los que estamos aquí queremos formar parte de tu remanente que va a estar con vestiduras blancas sin ninguna mancha cuando tú vengas. En el nombre de Jesús te pedimos que esto sea así. Amén. Amén.